también quiero hacer mención que es el Día del Ejército, ¿eh? Se creó hace 207 años y dicen que nació con la patria misma, así que hoy temprano tuve varios saludos ya de mis camaradas y bueno, y inclusive me han invitado para este fin de semana a compartir algunos festejos en la guarnición militar de Campo de Mayo. Así que va a seguir de festejo. Si Dios quiere, vamos a estar presentes y el martes, si no vengo, si la Fuerza Aérea me deja volver. Hay que ver si puede aterrizar. Vamos a ver si aterrizamos bien. Igual un saludo para aquellos militares que residen acá en San Javier y tengan un buen día. Y bueno, hoy traje una breve reseña de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Su creación, algunas de las políticas criticadas y algunas de las críticas de la acción del Fondo Monetario y algunas cositas más que van a ilustrar estos momentos que estamos viviendo con el asunto del préstamo que estamos pidiéndole. Así que dice que en inglés quiere decir International Monetary Fund. Es una organización financiera internacional con sede en Washington, Distrito Capital, en Estados Unidos. Nace como idea el 22 de julio de 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, entrando en vigor oficialmente el 27 de julio de 1945. Después, en 1976, y la desaparición del sistema de cambio fijo, el Fondo Monetario Internacional tomó un papel preponderante ante países en desarrollo y crisis financieras. En el 2010, durante la 14ª Revisión General de Cuentas, los fondos financieros disponibles del Fondo Monetario Internacional se situaban en 755.700 millones de dólares. Así que ya tenía fondo como para ir sometiendo a varios países del mundo. Esta organización ha sido fuertemente criticada en las últimas décadas. Las principales críticas se centran en el papel dominante que tienen los países desarrollados dentro del organismo, lo que causa que el Fondo Monetario Internacional oriente sus políticas globales a fomentar el capitalismo neoliberal, a causa de haber impuesto a los países en vía de desarrollo y más recientemente en algunos países europeos. Su programa económico y sus préstamos son realizados a cambio del cumplimiento de programas basados en el consenso de Washington, reducción del déficit y del gasto público, las políticas monetaristas y el neoliberalismo, lo que según su es un proceso, un aumento en la brecha entre pobres y ricos y un empeoramiento de los servicios públicos como la sanidad. También está acusado por haber apoyado y financiado las dictaduras militares de Latinoamérica y África, y se han criticado puntualmente sus políticas sobre medio ambiente y alimentación. Dice su creación, dice el FMI fue creado en julio de 1944 durante la conferencia de acuerdos de Bretton Woods a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países notificaron el convenio correspondiente. Entre sus objetivos estaba impedir que las grandes potencias económicas cayeran de nuevo en la situación de los años 80, de los años 30, durante un periodo donde las devaluaciones de las monedas y las decisiones sobre política económica habían creado enormes tensiones internacionales. El nuevo orden económico que proponía un representante estadounidense y, según se supo más tarde, comunista y espía de la Unión Soviética, Harry Weiss, reposaba en 3 reglas. Cada estado debía definir su moneda en relación con el oro o con el dólar estadounidense. Eso vendría a ser el respaldo que le daban a la moneda, de la reserva. La conversión. Claro, Era solamente el oro. El valor de la moneda debía fluctuar únicamente en el margen del 1% con relación a su paridad oficial. Cada estado estaba encargado de defender esta paridad velando por su equilibrio de las balanzas de los pagos. Por lo tanto, el papel del sistema monetario internacional es promover la ortodoxia monetaria para que se mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio mundial.
tras conceder préstamos a algunos países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda Guerra. Según su estatuto, sus objetivos son fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pago para las transiciones corrientes entre los países miembros y eliminar a las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Dice, infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pago, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para cortar la duración y aminorar el desequilibrio de su balanza de pago. Históricamente, el director del Fondo Monetario siempre ha sido europeo y el presidente del Banco Mundial ha sido estadounidense. Sin embargo, la tradición está cada vez más cuestionada y la competencia para estos dos puestos puede abrirse para incluir a otros candidatos cualificados de otra parte del mundo. Los consejeros ejecutivos, quienes conforman el directorio, gerentes, los eligen los ministros de finanzas de los países que representan. El primer subdirector gerente del Fondo Monetario, el segundo al mando tradicionalmente ha sido y es hoy en día un estadounidense, Christine Lagarde, actual directora del FMI. Sí, que la práctica Estados Unidos que impone la regla, porque él tiene la plata. Claro, porque la plata es en dólares. Exactamente. Dice, crítica a la acción del Fondo Monetario. Sus políticas y condicionamientos que impone a los países en vía de desarrollo para el pago de sus deudas o en otorgar nuevos préstamos han sido severamente cuestionados como causante de regresiones en la distribución de los ingresos y perjuicio a las políticas sociales. Algunas de las críticas más intensas han partido de Joseph Stiglitz, economista del Banco Mundial en 1997 al 2000 y Premio Nobel de Economía en el 2001. Algunas de las políticas criticadas son, dice uno, saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El FMI apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupo que puedan pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto resulte en la disminución de los servicios sociales a los sectores que están en condiciones de pagarla. Ya Macri lo está haciendo. Y en Estados Unidos se está dando, sobre todo con la población mexicana que vive en Estados Unidos y con los negros. Dice, 2. Generación de superávit primario suficiente para cubrir los compromisos de deudas externas. Es difícil, acá en la Argentina. Eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, junto a la reducción de aranceles. 4. Restauración del sistema impositivo con el fin de incrementar la recaudación fiscal. Ha impulsado generalmente a la implantación de impuestos regresivos de fácil percepción como el IVA. El IVA, exactamente. 5. Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en este punto es partidario de la libre flotación de las divisas de un mercado abierto. 6. Dice, la implementación de una estructura de libre mercado prácticamente en todos los sectores de bienes y servicios sin intervención del Estado, que solo debe asumir un rol regulador cuando se requiera. 7. El concepto de servicio es la interpretación del FMI, se extingue hasta incluir áreas que tradicionalmente se interpretan como estructura de aseguramiento de derechos fundamentales como la educación y la salud o la previsión social. 8. Política de flexibilidad laboral, entendido como la liberación del mercado de trabajo. Quieren eliminar los sindicatos, toda esa cosa. Y todo lo que sea convenios laborales. Y todo lo que se ganó en apenas 150 Dice, y bueno, años. y como crítica, estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica, como condicionante al acceso de los países de la región al crédito en los años 80. Sí, se mantiene en vigencia, obviamente. Claro. Se argumenta que provocarían una desaceleración de la industrialización en la mayoría de los casos. La recesión en varios países latinoamericanos a fines de los años 90 y crisis financiera como la Argentina a finales del 2001 son presentados como ejemplos de fracaso de la receta del FMI
por cuanto esos países determinaron sus políticas económicas sobre la base de la recomendación del organismo.